¿Cuál crema con retinol debes elegir? El retinol es un ingrediente muy popular en los cosméticos, pero uno se puede perder en este mundo de cremas. Así que hoy vamos a platicar cuáles diferencias hay entre las cremas, cómo funcionan, por qué algunas son más irritantes y así sabrás cuál es la mejor crema para ti. El retinol es el más conocido de un grupo de sustancias llamadas retinoides y estas son derivadas de la vitamina A. Vamos a hablar un poquito de la vitamina A. Las vitaminas son estos nutrientes que necesita nuestro cuerpo y que no podemos producir, así que tenemos que consumirlos. Hay algunos que tenemos que consumir todos los días, algunas vitaminas, como la vitamina C, porque no se almacenan. Todos los días necesitamos nuestra dosis de vitamina C, pero hay otras como la vitamina A que sí se almacenan. Pero si piensan en algo que contenga vitamina A, un alimento con vitamina A, ¿en qué piensas? ¿Pensaste en una zanahoria? Pues bueno, las zanahorias contienen betacarotenos y estos betacarotenos tienen que transformarse en vitamina A para dar todos esos beneficios y todas esas funciones que tiene la vitamina A en nuestro cuerpo, como son ayudar a la visión cuando estamos en formación, ayudar a los huesos, a los dientes y al metabolismo de la piel, hace que nuestra piel funcione adecuadamente la vitamina A. Y cuando aplicamos un retinoide en crema en nuestra piel, pasa lo mismo que con las zanahorias. No tenemos sus beneficios inmediatamente, sino que tienen que convertirse en algo más para poder dar los beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios que tenemos de estos derivados de la vitamina A al aplicarlos tópicamente, de estos retinoides? Hacen que nuestra piel funcione mejor, que se potencien todos los efectos que naturalmente nuestra piel ya hace, todas esas funciones que nuestra piel hace naturalmente, como por ejemplo, nuestra piel tiene la capacidad de renovarse a sí misma. Cada 30 días estamos formando piel nueva, pero es algo que va disminuyendo con la edad. Esta renovación celular se va haciendo más lenta y por eso en los niños vemos que se hacen un raspón y luego se curan. Me acuerdo una vez que con una de mis niñas, Victoria, estaba yo en el brincolín y las dos nos quemamos una quemadura por fricción igual en el brincolín. Y ella a los 3 días tenía piel nueva y yo duré una semana, seguía y es más, creo que todavía me quedó ahí una mancha porque los niños rápidamente su piel se renueva. Entonces, los retinoides nos dan la capacidad otra vez de volver a crear piel nueva y lo que vemos es una piel más luminosa, lisa, con esa regeneración más rápida. Hacen que tengamos una mejor función de barrera, que nuestra piel esté más protegida, provocando que no se pierda el agua, esta humedad natural que tenemos, hace que se atrape la humedad dentro de nuestra piel y lo que vemos es una piel más hidratada, más resistente al sol, que es capaz de guardar mejor esta humedad. Disminuye el exceso de sebo y lo que vemos es unos poros que no se obstruyen y esto es útil tanto para tratar el acné como para que los poros sean visiblemente más pequeños. Mejora la función de los melanocitos y lo que vemos son menos manchas. Los retinoides son de esas pocas sustancias que vienen en las cremas que realmente penetran hacia la parte profunda de la piel, hacia la dermis y estimulan a los fibroblastos, que son los encargados de producir colágeno y elastina, pero también inhiben a una enzima que se llama metaloproteinasa que naturalmente tenemos en nuestra piel y que se encarga de degradar el colágeno, hacen que esa enzima sea menos efectiva. Eso significa que producen más colágeno y evitan que se degrade y lo que vemos es una piel más firme y con menos arrugas. Entonces, decíamos que los retinoides tienen que convertirse en algo más para poder hacer efecto. En lo que tienen que convertirse es en ácido retinoico, porque para lo que hay receptores en nuestra piel es para ácido retinoico. Los retinoides incluyen estos que tengo por acá: retinil palmitato,
retinol, retinaldehído y ácido retinoico. Todos estos son retinoides, todos estos son los que podemos encontrar en las cremas y los que pueden dar los beneficios de los que hablábamos. Pero, por ejemplo, si ponemos una crema que contenga retinilpalmitato, debe convertirse primero en retinol, después en retinaldehído y por último en ácido retinoico para hacer realmente su efecto. Es como la evolución de los Pokémones, en donde el primero sería el retinilpalmitato, el menos fuerte, Pikachu sería retinol, el más popular, y el más poderoso sería el ácido retinoico, tretinoína o retina. La ventaja de este ingrediente, retinilpalmitato, es que como tarda más en todas estas conversiones a ácido retinoico, es más suave y no causa tanta irritación. Un ejemplo de una crema con este ingrediente es este serum de Uriage. Y después de este sigue el retinol, que como decíamos es el más popular. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Unos que me gustan son este de Obagi porque nos da dos opciones de porcentaje, 0.5 y 0.1. Entonces puedes ir elevando el porcentaje conforme tu piel se vaya adaptando. Este otro de SkinCeuticals también tiene dos opciones de porcentaje, 0.3 y 0.1, que nos permite también ir poco a poco incrementando pues por uno más fuerte que sea más efectivo. La desventaja de este par es que ambos son caros, entre 1,600 y 3,000 pesos. No que no lo valgan, pero sí son caros. La ventaja del retinol es que hay muchas marcas que lo contienen. Una que me gusta también mucho es esta de Redermic R en crema. La he usado por mucho tiempo. Para piel seca es especialmente buena porque tiene esa textura así cremosita que no deja la piel súper acartonada. Y también esta misma marca de La Roche tiene su versión en serum. Si no te gusta sentir así algo muy pesado, es muy buena opción, es muy efectiva también. Hay otras que podemos encontrar incluso en el súper, que son buenas. Por ejemplo, este serum de L'Oreal es efectivo, es ligero. Si te gusta una textura más cremosa, esta de Olay hace también muy bien su función. Otra que no es de súper, pero sí es fácil de encontrar, es esta de The Ordinary, que es un serum, es ligero. Esta marca lo que me gusta es que tiene todos los ingredientes por separado, entonces nos permite probar un ingrediente a la vez y ver qué tal se adapta a nuestra piel. Y en la lista de los retinoides, el siguiente es el retinaldehído. Ya nada más le faltaría una conversión para hacer ácido retinoico, así que es muy buena opción. En especial si vives en un país donde el ácido retinoico sea de prescripción, ácido retinoico, nombre comercial tretinoína, en México se conoce como retina A, como lo encontramos es como retina A. Hay países como Estados Unidos o en Europa, en Canadá también, se necesita receta. Entonces, si quieres uno fuerte, pero necesitas receta, la mejor opción es estos, algo que contenga retinaldehído para que nada más plum, sea un brinco. Una buena opción es este de Avene, tiene también muy buena textura, es ligero, es de mis favoritos. Este serum de Sesderma retinal también lo contiene. Me encantan los serums de Sesderma. Pienso que son muy buen valor por su dinero porque todos son así como liposomados. Entonces están encapsulados, no irritan y hacen efecto rápidamente. Me gusta mucho la textura de estos serums. Otro es Isdin Retinal Intense. También en España se consigue súper bien porque siempre me preguntan de por allá. Este es buena opción. Y después de esto ya sigue el rey de la eficiencia, ácido retinoico. Esta es la forma pura, llega causando todos los efectos benéficos de los que platicamos. El problema son los efectos secundarios. Como es más puro, puede haber más irritación, ardor, enrojecimiento. Si quieres intentar usar retina, que es el nombre comercial en México, ve a ver este video donde tengo una guía paso a paso para que puedas tener todos los beneficios sin efectos secundarios. Y pues el nombre comercial en México es retina y en tu país busca el ingrediente tretinoína y puedes buscar ahí
cuál es el nombre comercial en tu país. Espero que te sirvan todas estas recomendaciones, que encuentres el mejor retinol para tu piel. Te veo en la próxima. ¡Suscríbete!